Bueno, y este lunes se cumple el primer aniversario del gobierno de Luis Arce en Bolivia. El izquierdista venció en las urnas al frente del movimiento al socialismo. El domingo, la Cámara de Diputados ha elegido su nueva dirección para la legislatura en una sesión marcada por insultos y hasta empujones entre diputados del oficialismo y de la oposición. En la sesión inaugural, Arce presenta este lunes el informe de su primer año de gestión ante la Asamblea Legislativa, en la misma jornada en la que comités cívicos y otros sectores convocaron una huelga indefinida en protesta por varias medidas impulsadas por el oficialismo. Sufrió un golpe de Estado en 2019. Analizamos la situación en Bolivia con el politólogo Marcelo Arequipa desde La Paz. Bienvenido. Paro indefinido convocado el día que Arce cumple un año en el poder. ¿Cuáles son las demandas de los sindicatos que están allí en la calle y cuán grande es el descontento contra el presidente? Sí, muy buenas. A ver, lo que está ocurriendo en Bolivia es que al presidente Luis Arce se le ha abierto a un año de su gestión una verdadera grieta en su gobernabilidad política. Pero esa grieta que se le ha abierto no obedece a una estructura o una movilización de una oposición política partidaria o a sectores sociales que son opuestos al movimiento al socialismo, a ese partido de gobierno, sino más bien son sectores afines al partido de gobierno, es decir, sectores de gente que vende en la calle, sectores mineros, sectores del autotransporte. Ellos son los que han abierto la grieta de la gobernabilidad que tiene hoy día Luis Arce un poco mellada. Y esto tiene que ver fundamentalmente por la falta de dos cosas, a mi juicio, de parte del gobierno de Luis Arce. La primera, una falta de una política comunicacional adecuada para un poco expresar a la población en general las leyes que se quieren empezar a aprobar. Y la segunda, con una falta de negociación política con los sectores involucrados. En Bolivia hay que entender algo bien importante. Cualquier medida que se quiera implementar no va a ser aprobada, no va a poder ser llevada adelante si antes no pasa por el filtro de la negociación política con los sectores sociales que están involucrados en ese sentido. ¿Pero usted cree que esa negociación política sea viable, se haga realidad? Porque la Cámara de Diputados, por ejemplo, eligió el domingo a su nuevo directorio en medio de una sesión marcada por insultos y empujones entre oficialistas y opositores. ¿Cuán profundas son esas diferencias? Mira, decía negociación política, pero con sectores sociales que están involucrados en estas medidas, en estas leyes, y sectores sociales que son afines al MAS. Eso es inevitable y eso es bien importante que el presidente Arce lo comience a hacer. Por otro lado, tienes sectores de oposición política partidaria al MAS con los cuales es muy difícil negociar, es muy difícil llegar a un acuerdo. Y ahí, en realidad, la estrategia del movimiento al socialismo de intentar imponerse a estos sectores creo que es innecesaria, porque en realidad la fuerza de la movilización y la fuerza de la protesta en contra del gobierno de Luis Arce no está en los partidos políticos de oposición. De hecho, hoy día mismo, si a la gente se le pregunta cuánto confía en el legislativo, hay una confianza que es muy mínima en los diputados y senadores, en el poder legislativo. Y en cambio, cuando se le pregunta a la gente cuánto confía en su organización social, ahí sí cambia la cosa. Señora Arequipa, uno de los desafíos de Arce cuando ganó las elecciones hace un año fue marcar una diferencia con Evo Morales en la forma de gobernar. ¿Usted cree que lo ha logrado? ¿Representa realmente un cambio el presidente? ¿Cuál es su evaluación? Representó un cambio en los primeros 6 meses de su gestión, porque ahí se lo vio a Luis Arce como un tecnócrata, como un buen gestor, como alguien que no aparecía en cabildos, en asambleas, inaugurando obras, como alguien que no tenía ese perfil político fuerte. A partir de agosto de este año, Luis Arce se dedica más bien a meterse de lleno en la disputa de la tensión política que tenemos en el país, de si fue fraude electoral o fue un golpe de Estado del 2019. Y además, fabricando un discurso, creo yo, artificial, de un discurso que tiene que ver con un político fuerte, un político duro, intentando emular a Evo Morales. Ahí creo que se empezó a equivocar, y ese segundo capítulo del segundo semestre es donde su figura política se transforma en el sentido en el que hoy día lo vemos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Marcelo Arequipa, desde La Paz, por esta entrevista. A ustedes, gracias.